¿Se observa? Sí, doctor. Ya, vamos a empezar con el síndrome nefrótico. ¿Qué cosa es el síndrome nefrótico? Bueno, según la diapositiva dice que es una manifestación de enfermedad glomerular. Cuando nosotros hablamos de nefrótico, nos centramos en el glomérulo del riñón. Y es una consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular. Y esto se traduce en una proteinuria masiva, consecuentemente va a desencadenar hipoalbuminemia y se acompaña de grados variables de edema, hiperlipemia y lipiduria. ¿Qué características tiene el síndrome nefrótico? Tenemos una característica importante que es el rango de proteinuria. El síndrome nefrótico o la proteína de rango nefrótico está dada por una proteinuria mayor de 3.5 gramos en orina de 24 horas por 1,73 metros cuadrados en adultos o 40 miligramos por hora por metro cuadrado en niños. Eso vendría a ser la característica sine qua non de síndrome nefrótico a nivel de los estudios de laboratorio. También es importante mencionar que existe una proteína nefrótica y es aquella capaz de producir hipoalbuminemia, es decir, podemos tener algunos pacientes que no llegan a ser una proteína de rango nefrótico, pero podemos tener una proteína nefrótica que sí nos puede producir hipoalbuminemia y en ese caso también estaríamos considerando como diagnóstico de síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una respuesta, dice, por eso se llama síndrome, ¿no? Es una respuesta homogénea a estímulos muy heterogéneos. Cualquier enfermedad glomerular primaria o secundaria puede producir un síndrome nefrótico en algún momento de su evolución. En este cuadrito observamos la etiología del síndrome nefrótico. Tenemos las nefropatías primarias y las secundarias, ¿no? Dentro de las primarias, cambios mínimos, focal y segmentaria, membranosa, etc. Y dentro de las secundarias, que son un campo muy grande, no tenemos las infecciosas, bacterianas, virales y por parásitos y por virus. En cuanto a fármacos, tenemos una relación grande de fármacos. Luego tenemos alergenos, que tienen que ver con productos que pueden producir este síndrome. Tenemos enfermedades sistémicas, a la cabeza el lupus eritematoso sistémico. Tenemos trastornos metabólicos y trastornos hereditarios, a la cabeza la diabetes mellitus, la hipo e hipertiroidismo. Luego tenemos las neoplasias, tumores sólidos, pulmón, colon, estómago, mamas, ovarios, cervix, riñón, etc. Y también tenemos las leucemias y linfoma de Hodgkin, leucemia linfocítica crónica y el mieloma múltiple. Y dentro de las misceláneas ya tenemos un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Entonces observamos que el síndrome nefrótico en realidad es un grupo de enfermedades que desencadenan esta respuesta alterada a nivel del glomérulo, pero que tienen un origen muy distinto y muy diverso. ¿Cómo es su fisiopatología? Dice acá, el mecanismo fisiopatológico central radica en el aumento de la permeabilidad glomerular. Más que el aumento de la permeabilidad glomerular, viene a estar dado por una alteración en la permeabilidad glomerular. Es decir, la membrana basal glomerular o la pared glomerular tiene otra característica importante que es semipermeable, es decir, deja pasar algunas sustancias y a otras no las va a dejar pasar. Entonces, cuando existe una alteración de la permeabilidad glomerular o de la permeabilidad de la pared glomerular, vamos a tener una pérdida de proteínas por la orina. ¿Cómo está compuesta la pared
capilar glomerular. Está compuesta por células endoteliales, es decir, las células que revisten la luz del capilar son las células endoteliales. Luego tenemos la membrana basal glomerular propiamente dicha, y luego en la parte superior tenemos las células epiteliales viscerales, que son los podocitos, es decir, de adentro hacia afuera tenemos las células endoteliales, la membrana basal propiamente dicha y las células epiteliales. Esta pared capilar constituye una barrera por tamaño y por carga eléctrica al paso de las proteínas de tamaño superior a 70 kilodalton. Entonces, es una membrana semipermeable que no deja pasar estas proteínas del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un síndrome nefrótico? Tenemos una alteración de esa pared. Y podemos tener esta alteración a nivel de en dos formas. Podemos tener alteración de esta pared capilar glomerular. Uno es un trastorno electroquímico, es decir, que esta pared tenga o se ve afectada por una pérdida de la electronegatividad, que se ve afectada su carga eléctrica. Y luego una alteración estructural de la membrana de filtración, es decir, que exista una alteración severa, ya no desde el punto de vista electroquímico, sino de su estructura, una alteración estructural de la membrana de filtración. Entonces, si tenemos una afectación a nivel de estos dos características de la pared, vamos a tener una pérdida de proteínas. Entonces dice acá la barrera, en función de la carga eléctrica, se debe a que consta de cargas negativas. Eso se llaman, los compuestos se llaman glucosaminoglicanos poliiónicos ricos en heparansulfato. Estas sustancias son las que le dan la característica electronegativa a la carga. Esta característica electroquímica de estas sustancias van a restringir el paso de pequeñas proteínas poliiónicas plasmáticas que miden entre 70 y 150 kilodalton, y principalmente a la albúmina. ¿Por qué la albúmina? Porque la albúmina es una proteína que tiene una carga eléctrica negativa. Entonces tenemos una membrana que es electronegativa y tenemos una albúmina que es electronegativa. Entonces sabemos que polos, en este caso, los polos iguales se van a repeler. Carga negativa, carga negativa. Entonces por eso es que la albúmina no debe de pasar cuando está indemne la electronegatividad. Y luego en cuanto a la estructura de la membrana, dice acá, resulta de que la pared capilar glomerular es porosa, tiene poros. Dice acá, existe poros en la pared de las células epiteliales viscerales que evitarían el paso de macromoléculas de tamaño superior a 150 kilodalton. Diversas moléculas de adhesión, como la nefrina, así como las integrinas y proteínas del citoesqueleto, parecen ser constituyentes fundamentales de estos poros. Es decir, la pared glomerular consta de una electronegatividad que si se afecta vamos a perder proteínas, o en todo caso, si el tamaño de los poros o la estructura de la pared se afecta, también estaríamos perdiendo proteínas. Y también tenemos factores hemodinámicos, ¿no? Se dice que son circunstancias clínicas relacionadas con cambios hemodinámicos en el parénquima renal, por situaciones de hiperreninemia, vasoconstricción de la arteriola eferente secundaria e incremento de angiotensión. Es decir, cuando tenemos estos cambios vamos a tener también una mayor pérdida de proteínas como factor hemodinámico. En este cuadrito observamos la fisiopatología del síndrome nefrótico, el clásico, ¿no? El clásico síndrome nefrótico. Tenemos la lesión glomerular ocasionada por cualquier enfermedad, vamos a poner la diabetes. La diabetes va a hacer un daño a nivel de la pared glomerular, que ya hemos mencionado cuál es, y esto va a ocasionar que exista una alta permeabilidad, es decir, que exista una pérdida de proteínas, dando como consecuencia
proteinuria. La proteinuria va a hacer que en la sangre se objetive como proteínas bajas, eso se llama hipoproteinemia. La hipoproteinemia en el organismo va a estimular la síntesis del hígado. Este hígado va a producir proteínas para compensar la pérdida de proteínas que existen en la sangre. Pero al compensar las proteínas también va a producir más lipoproteínas. Esta hiperproducción de lipoproteínas va a condicionar también lípido, es decir, evidencia de sustancias lipídicas por la orina. Esta hipoproteinemia que se ocasiona por la proteinuria va a tener consecuencias a nivel sistémicas, ¿no? Como por ejemplo, vamos a tener una disminución de las gamma-globulinas, una disminución de los factores de complemento, dando como consecuencia una mayor predisposición a las infecciones. También vamos a tener una pérdida de proteínas como la antitrombina 3. En cuanto a los factores de coagulación 9, 10, 9, 11 y 12, también vamos a tener trastorno de coagulación, disminución de las proteínas de transporte como la transferrina o cobre o zinc, o en todo caso la proteína fijadora de tiroglobulina o vitamina D. Es decir, vamos a tener alteraciones a nivel de la vitamina D, a nivel de la tiroides, a nivel de la población, a nivel del proceso de protección contra las infecciones. Todo esto va a ser desencadenado porque existen pérdida de proteínas en general, ¿no? Sin embargo, no queda ahí. Entonces, al existir hipoproteinemia, si es que la mayor cantidad de proteínas que se pierden son de la albúmina, vamos a tener hipoalbuminemia. Esto va a ocasionar una disminución de la presión oncótica en el plasma, ¿ya? Lo cual va a condicionar una transsudación capilar de agua una transfusión capilar de agua plasmática. Y esto va a condicionar a edemas. Por lo mismo, la disminución de la presión oncótica, vamos a tener una disminución del volumen plasmático efectivo. Es decir, no va a haber mucho plasma dentro del vascular. Esto va a desencadenar la activación de la ADH, el aumento del tono simpático y el incremento del eje renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto va a ocasionar una retención de agua y sal, condicionando mayor edema. Acá tenemos, dice, la nefrona y el corpúsculo renal, ¿no? Tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos la cápsula de Bowman, tenemos el espacio urinario, ¿no? El tapiz de color rojo vendrían a ser las capa parietal de la cápsula de Bowman. Y luego tenemos por acá, por el otro lado, la arteriola aferente, que es la que ingresa a la sangre del capilar. Y luego la arteriola eferente, que es la que drena la sangre del capilar. Y entre los dos tenemos el túbulo distal, ¿no? Y la mácula densa con el túbulo distal. Entonces acá tenemos nuestro bioglomerular. Y el bioglomerular está prácticamente cubierto, ¿no? Por las células epiteliales. En este caso se menciona como capa visceral de la cápsula de Bowman llamados podocitos. Entonces lo que cubre los capilares glomerulares son los podocitos. Observen ustedes cómo están cubriendo por completo a los capilares. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen en la cual vamos a diferenciar un capilar glomerular normal de un capilar que tiene una patología que se llama nefropatía de cambios mínimos. Entonces aquí en el lado izquierdo observamos un capilar glomerular normal. Acá tenemos la luz del capilar, las células endoteliales, que a propósito acá hay unas aberturas, se llaman fenestras. Luego tenemos en azul, tenemos la membrana basal
glomerular propiamente dicha. Y luego tenemos en verde, que parecen arañas, son los podocitos con sus pies o pedícelos, ¿no? Entonces, por acá tenemos también las mesangiales y el mesangio. Entonces, si esta es la luz del capilar, significa que la sangre discurre por acá. Y existe el filtrado glomerular que tiene que atravesar esta pared que la hemos mencionado para ir al espacio urinario y de aquí ir recolectándose hasta formarse la orina en su volumen completo. Entonces, este es un capilar glomerular normal. Y luego acá tenemos a la derecha una alteración de este capilar, ¿no? En la luz está conservada, igual como el de la izquierda, las células endoteliales también, la membrana basal propiamente dicha también está bien, pero sin embargo tenemos que los podocitos prácticamente están pegados, ¿no? Están pegados a la membrana basal propiamente dicha. Y esa es una de las características de la nefropatía de cambios mínimos. Ahí está la diferencia. Y eso hace procesos inflamatorios y daño y pérdida de proteínas de la sangre. Acá tenemos la microfotografía electrónica. Este sería la luz del capilar glomerular, las células endoteliales, la membrana basal propiamente dicha, y este vendría a ser el depósito que está pegado. Aquí está. ¿Sí? Está prácticamente pegado a la membrana basal propiamente dicha en su cara externa. Y aquí observamos nuevamente un capilar glomerular. Esto de aquí vendría a ser un capilar glomerular, ¿no? Por dentro tenemos la célula endotelial que está con sus agujeritos o fenestras. En azul vendría a ser la membrana basal propiamente dicha. Y en amarillo está el podocito. Y como ustedes ven, el podocito abraza al capilar glomerular, pero le deja unas aberturas. Acá está, ¿no? Este es un corte mucho más pequeño, la célula endotelial en rojo, la lámina basal o membrana basal propiamente dicha, y tenemos los pies de los podocitos o los pedícelos. Entre los pedícelos tenemos unos diafragmas de hendiduras, es decir, el filtrado glomerular atraviesa esta pared glomerular. Y ese es el filtrado glomerular. Pero ¿qué pasa en el síndrome nefrótico? Entonces, en el síndrome nefrótico existe una alteración a nivel de esta pared, ya sea desde el punto de vista de la electronegatividad o desde el punto de vista de su estructura. ¿Cómo hago yo el diagnóstico de un síndrome nefrótico? Habíamos mencionado que la característica más importante es la proteinuria masiva. Proteinuria masiva para nosotros los nefrólogos también se llama proteinuria severa. Y proteinuria severa significa una proteinuria mayor o igual de 3 a 3.5 gramos en orina de 24 horas por 1,72 metros. Y en niños, ya lo habíamos mencionado. El segundo punto importante es la hipoalbuminemia, que tiene que ser inferior a 3 gramos por decilitro. Entonces, con los dos primeros características, proteinuria masiva e hipoalbuminemia, prácticamente ya está diagnosticado mi síndrome nefrótico. Porque si yo tengo hipoalbuminemia, pues el hígado va a empezar a producir proteínas y se va a condicionar la hiperlipemia. Y bueno, los edemas es otra característica clínica, otra no, es la principal característica clínica del síndrome nefrótico, los edemas. Es decir, si nosotros tenemos edemas generalizados, ¿el paciente podría tener un síndrome nefrótico? Sí. Pero si nosotros tenemos un paciente con síndrome nefrótico, ¿podría tener edemas generalizados? La respuesta es variable. La mayoría de pacientes con síndrome nefrótico cursan con edemas. Digamos el 90, 97%, 98% de pacientes con síndrome nefróticos cursan con edemas generalizados. Pero hay un pequeño porcentaje que no lo va a tener. Por eso es que los edemas, si bien es cierto, es una característica importante del síndrome nefrótico, pero para su diagnóstico
nosotros necesitamos proteinuria masiva e hipolinemia, porque estas dos sí se van a evidenciar de modo completo y al 100%. Entonces también habíamos mencionado en la definición que podemos incluir como síndrome nefrótico a toda aquella proteinuria capaz de producir hipoalbuminemia. Es decir, nosotros podemos tener una proteinuria menor de 3.5 gramos, pero si esta proteinuria está condicionándome una hipoalbuminemia, significa que eso se podemos considerar como síndrome nefrótico. Entonces ya habíamos hablado de las consecuencias del síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia, ¿no? Dice acá que la albúmina representa el 70 al 90% de la proteinuria detectada de síndrome nefrótico. Habíamos mencionado que el hígado pues, tiene que trabajar hasta 300% para poder compensar la pérdida de proteínas. Este incremento se relaciona con la albuminuria, pero no con la presión osmótica del plasma o con la concentración sérica de albúmina. La hipoalbuminemia es la concentración de albúmina inferior a 3 gramos por decilitro y aparece cuando la proteinuria y el catabolismo renal de la albúmina superan la capacidad de síntesis hepática. Es decir, al principio va a haber una compensación del hígado y no vamos a observar hipoalbuminemia, pero va a llegar un punto en el cual el hígado ya no va a ser suficiente para poder compensar y es ahí en donde aparece la hipoalbuminemia. El edema, como habíamos mencionado, no tiene un mecanismo de formación a través de teorías. No está dentro de la fisiopatología precisa del síndrome nefrótico, pero los edemas tienen, digamos, una explicación aparte. Entonces dice acá, la aparición del edema es un signo clínico llamativo y suele ser el motivo de la consulta, en realidad sí. Entonces todos los pacientes o la mayoría de pacientes que se van a sentir con edemas hinchados van a llegar a la consulta. Y probablemente el paciente que no se siente hinchado y pueda tener síndrome nefrótico no lo va a hacer. Entonces es llamativo los edemas, especialmente en niños pequeños. La característica del edema del síndrome nefrótico es un edema blando que deja fobia, que se acumula en la zona de declive, en regiones con presión tisular pequeña como la región periorbitaria. Y es un edema frío también, ¿no? Porque hay edemas calientes. Entonces el síndrome nefrótico es frío, blando, que deja fobia, que se acumula en zona de declive, incluso que puede variar su localización de acuerdo al día. Por ejemplo, los pacientes amanecen con los párpados hinchados, ¿no? Al amanecer el día, y conforme avanza el día, llegan a la tarde y el paciente va a presentar más edemas en los miembros inferiores y ya no en los párpados. Es decir, ha habido una distribución de los edemas por el asunto de la gravedad. La hiperlipemia, ¿no? Que es el incremento de lípidos en la sangre, dice, es el resultado de un incremento de la síntesis hepática de lípidos y apoliproteínas, y sobre todo de un descenso en el aclaramiento de kilometrones, lipoproteínas de muy baja densidad, de baja densidad y de densidad intermedia. Entonces, tenemos un incremento de los lípidos, pero también tenemos un descenso de su aclaramiento. En cuanto a la hipercolesterolemia, dice esta anomalía es menos constante y su gravedad se relaciona de forma inversa a la magnitud de la hipoalbuminemia. Es decir, a mayor hipoalbuminemia vamos a tener una mayor presentación de hipercolesterolemia. Luego se refiere a los triglicéridos elevados, es menos frecuente, solo aparece con la albúmina sérica, disminuye por debajo de 1 a 2 gramos por decilitro. Es una consecuencia de la trombosis. ¿Por qué? Porque tenemos pérdidas de sustancias antitrombogénitas.
Entonces, podemos tener la presencia de trombosis de la vena renal o fenómenos trombóticos y se constituye unas complicaciones más graves del síndrome nefrótico. La incidencia de complicaciones tromboembólicas varía según el método de detección empleado y es desde un 5% en niños, que es más frecuente en las arterias renales, y un 44% en adultos, que es más frecuente en las venas. Tenemos una situación especial. Cuando tenemos una hipoalbuminemia, es decir, una albúmina sérica inferior a 2,5 gramos por decilitro y tenemos una proteinuria superior a 10 gramos en 24 horas con valores de antitrombina 3 inferiores al 75% de la normal, y además de hipovinemia, de hipoalbuminemia, de hipovolemia que digo, se han asociado con un riesgo elevado de complicaciones. Es decir, aquí se están juntando todos los factores para que este paciente pueda tener una complicación tromboembólica. Habíamos hablado que los edemas son característicos en el síndrome nefrótico, pero no es en el 100% de ellos. Por eso es que los edemas tienen unas teorías que nos permiten un poco saber por qué se producen. Y para esto acá tenemos dos teorías, la teoría clásica y la teoría hipervolémica. En todo caso, esta sería la teoría de la hipovolemia. ¿Y cómo comienza a efectivizarse los edemas en esta teoría de la hipoalbuminemia y de la hipovolemia? Es decir, tenemos una disminución de la presión oncótica plasmática en la sangre, ¿no? Esto va a dar como consecuencia una transudación del agua al espacio intersticial, va a condicionar hipovolemia, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio y agua y edemas. Y por su parte, la transudación de agua al espacio intersticial va a ocasionar edemas. Esta sería la primera forma cómo es que podemos explicar el edema en el síndrome nefrótico. Y el segundo sería la segunda teoría de la hipervolemia, que empieza con una retención primaria de agua y sal, es decir, tenemos una activación para retener sodio y agua. Al retener sodio y agua vamos a tener un volumen plasmático incrementado. Esto va a condicionar un incremento de la presión hidrostática capilar, dando como consecuencia una transudación del agua al espacio intersticial y edemas. Lógicamente que el aumento del volumen plasmático va a condicionar una supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego también tenemos alteraciones endocrinas, ya las habíamos mencionado, como la vitamina D, ¿no? Dice qué cosa es lo que se pierde, la proteína fijadora de vitamina D, generando un descenso en los valores plasmáticos de calcidiol, sin embargo manteniéndose normales o ligeramente disminuidos los del calcitriol. En cuanto al metabolismo tiroideo, en el 50% de los pacientes se presenta y las concentraciones de T4 y de T3 van a estar descendidas debido a las pérdidas urinarias de la globulina fijadora de estas hormonas. Además, va a existir una disminución de la T4, de su conversión de T4 a T3 a nivel periférico. En cuanto a la eritropoyetina, sabemos que la eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón, pero vamos a tener pérdidas aumentadas a través de la orina de esta hormona, que junto con la disminución de la capacidad de síntesis de la misma se traduce en un déficit relativo de eritropoyetina, con lo cual nos puede llevar a anemia. Ya habíamos hablado también de las infecciones, que tenemos pérdida de las globulinas, ¿no? Una inadecuada ozonización de las sustancias o cuerpos extraños por disminución del factor B de complemento, y también podemos tener trastornos en la inmunidad celular por el déficit de la vitamina D, la malnutrición y las carencias de transferrina y zinc. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo me enfrento a un síndrome nefrótico? Es importante filiar la causa lo más antes posible, porque al tener la causa lo más antes posible voy a dar mi tratamiento específico y voy a hacer que mi riñón o mi glomérulo
tenga más vida. Entonces, me dice acá, necesitamos conocer la gravedad y las repercusiones del síndrome nefrótico a fin de poderlas abordar. Las pruebas solicitadas deben adecuarse en el contexto clínico del paciente. Entonces, no está tan de moda que se tenga que pedir todos los estudios sin una orientación clínica. Está demostrado que no tiene ningún efecto bueno para el paciente ni para la economía. Y luego, si tras la evaluación inicial no se descubre la causa del síndrome nefrótico, vamos a realizar una biopsia renal. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que está sucediendo con el riñón y darle algún tipo de tratamiento. Siempre en medicina, pues vamos a tener que recurrir a los antecedentes, ¿no? Habíamos visto la etiología del síndrome nefrótico, que son muchas enfermedades, y pues si nuestros pacientes tienen enfermedades sistémicas como lupus, vasculitis, o tienen infecciones como víricas o bacterianas, o en todo caso están consumiendo AINES o minerales, esto puede condicionar el síndrome nefrótico. En cuanto al examen físico, vamos a evaluar si tienen alguna enfermedad sistémica, su situación hemodinámica, cómo se encuentra, la intensidad de los edemas, los podemos evaluar a través del peso y las diuresis diarias. En cuanto a las pruebas de laboratorio, habíamos dicho de que tiene que ser orientado a la historia clínica o a la anamnesis, ¿no? Pero bueno, podemos solicitar los estudios básicos para diagnosticar el síndrome nefrótico, proteinuria en orina de 24 horas, depuración o aclaramiento de creatinina, un sedimento urinario, glucosa urea, proteínas totales, albúmina, colesterol, triglicéridos. También podemos solicitar pruebas específicas como el complemento C3, C4, análisis inmunológicos, el ANA, el anti-DNA de doble cadena y el ANCA. Y si queremos diagnosticar algunas enfermedades de origen infeccioso, entonces podemos pedir el ASLO, serología frente a sífilis y anticuerpos frente a HIV, HI, frente al VIH, frente a la hepatitis C, y también necesitamos técnicas de imágenes o pruebas de imágenes como la ecografía renal. En realidad es para todos, pero sí en niños nos ayuda un poco más. ¿Cómo yo puedo tratar el síndrome nefrótico? Todo tratamiento en medicina siempre va por la dieta. En realidad, la dieta es un tratamiento. Lo que pasa es que no se tiene ese concepto, ¿no? La dieta es un tratamiento. Es decir, la forma de alimentarte o de comer va a constituir o una enfermedad o un tratamiento. En este caso lo necesitamos como tratamiento. Entonces necesitamos restringir la sal. ¿Por qué? Porque nuestro paciente va a tender a estar hinchado y va a tender a retener sal. Entonces, restricción de sal, ¿no? ¿Para qué? Para manejar la progresión de los edemas. Dice acá, pero no suele ser suficiente para conseguir un balance negativo de sodio. Por eso justamente tenemos que ser muy estrictos en cuanto a la dieta. Medidas posturales, el descanso prolongado siempre y cuando el paciente tenga una ascitis, ¿no? O unos edemas severos. Pero si no es así, el paciente puede tener un descanso relativo. Podemos decirle que levante las piernas, ¿no? Para que no se hinchen mucho, sobre todo en aquellos pacientes que tienen anasarca. Habíamos dicho la restricción del sodio, 2 a 4 gramos al día, restricción de la ingesta de agua, porque el paciente va a tender a estar hinchado. Hay otra cosa más también que les tengo que decir, o sea, en realidad la restricción del agua tiene que ser para el paciente que está hinchado, porque habíamos dicho de que no todo paciente con síndrome nefrótico suele tener edemas. Entonces, independientemente de la causa, si mi paciente no está con edemas, no está hinchado, no tendría una necesidad grande o imperiosa para restringir el consumo de agua.
Esto solamente si es en caso de anasarca o el paciente está hinchado. Medidas posturales ya lo hemos visto, podemos usar vendas elásticas, sobre todo en miembros inferiores, para ayudar al retorno venoso y que disminuir los fenómenos trombóticos. También se puede dar profilaxis antitrombótica adecuada. Suspender algunos medicamentos o AINES. En cuanto a los diuréticos, tenemos diurético de Lassa como la furosemida, la toracemida, que lógicamente tenemos que empezar a administrarlos de modo creciente, es decir, de dosis bajas y los incrementando para más o menos tener la dosis que el paciente pueda necesitar y mantener un balance hídrico adecuado. En la insuficiencia renal, dice, la dosis puede aumentarse todavía más. ¿Por qué? Porque el paciente está en una falla renal y necesitamos ayudarle a eliminar más líquidos. También podemos asociar, en cuanto a los diuréticos, otro tipo de diuréticos que se llaman antiacídicos, si la respuesta a los diuréticos de ASA es insuficiente. Indudablemente tenemos que vigilar los valores de potasio, ¿no? Si están usando esteroides además de diuréticos, porque podemos causar efectos colaterales como por ejemplo la hipocalemia, ¿no? Vigilar también la aparición de alcalosis metabólica que está relacionado a la administración de diuréticos, sobre todo de furosemida. Y si aparece y se precisa mantener los diuréticos, valorar la administración de acetazolamida, otro tipo de diurético. Entonces, eso sería con respecto a la dieta. Con respecto a la proteinuria, ¿cómo yo puedo disminuir la proteinuria del paciente, ¿no? Lo primero, la dieta, utilizando una dieta normo o hipoproteica. Una dieta normo o hipoproteica más o menos es de 0,9 a 1 gramo por kilo de peso por día. También se usa los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que son los YECA, o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son los BRA, y lógicamente vigilando cuidadosamente la presión arterial. ¿Quiénes son estos? Son el enalapril, el captopril, y los BRA serían los sartanes, ¿no? En cuanto a la anasarca refractaria e incapacitante, es decir, ya es una situación en la cual por más que le demos diuréticos, por más que le restringamos la ingesta de líquidos, el paciente sigue hinchándose. Podemos administrar los diuréticos ya en infusión continua, ¿no? Y también podemos asociar esta infusión continua de furosemida a albúmina humana para mejorar la diuresis. Y si con estos métodos no se puede mejorar la diuresis y el paciente sigue en anasarca refractaria, entonces tendríamos que colocarle un catéter para diálisis y realizar una ultrafiltración. Si es que solamente necesita ultrafiltración o en todo caso diálisis más ultrafiltración, si así lo requiere. Entonces hasta aquí síndrome nefrótico. Ahora vamos a hablar acerca de una de las causas primarias del síndrome nefrótico, que es la nefropatía de cambios mínimos, que algo ya habíamos hablado en la diapositiva del inicio. ¿Qué cosa es esta nefropatía? Dice, es la presencia de un síndrome nefrótico habitualmente puro, ausencia de lesiones morfológicas en la microscopía óptica y de depósitos de inmunoglobulinas y complementos en la inmunofluorescencia. Además, por la desaparición o fusión de los pedíceros en microscopía electrónica. Es decir, en esta nefropatía a nivel de la microscopía óptica prácticamente casi todo está normal y donde se detecta la alteración es a nivel de la microscopía electrónica. Tiene un curso clínico crónico marcado por recidivas, suele responder a corticoides, es decir, es corticosensible, y a largo plazo tiene un riesgo muy bajo de progresión hacia enfermedad renal crónica. También debo decirles que esta nefropatía de cambios mínimos es más frecuente en niños. La epidemiología.
Entonces dice acá, la nefropatía y cambios mínimos es la causa del 80% de los casos de síndrome nefrótico diagnosticado antes de los 10 años. Esta causa el 50% de los casos entre 10 y 16 años y del 15 al 25% de los casos del paciente adulto. Es decir, mientras más avanza la edad, la persona puede tener un síndrome nefrótico, pero es menos frecuente. Dice acá, es una enfermedad minoritaria con una incidencia que varía entre 0.4 y 2.4 casos por 100.000 habitantes año. En cuanto a su etiopatogenia, dice acá, son poco conocidos, pero parte de ellos están compartidos con otra nefropatía primaria que se llama la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces ya habíamos dicho que en cuanto a la microscopía, ¿no? Es la ausencia de alteraciones ópticas en el parénquima renal. La estructura glomerular debe estar preservada sin alteraciones ópticas de la pared capilar glomerular, ni alteraciones en la celularidad glomerular. La membrana basal glomerular es en grosor normal, textura y contorno. Puede observarse un leve edema de los pocitos, pero no hiperplasia. Esto sí se puede observar en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y entonces aquí tenemos una fotito electrónica no muy clara, pero sí didáctica. Acá a la izquierda tenemos el capilar glomerular, esto se vendría a ser la luz del capilar, la célula endotelial, la membrana basal propiamente dicha. Y acá vemos como unos piecitos, ¿no? Que se adosan a la membrana basal, y esto sería un capilar renal normal. Y acá a la izquierda tenemos la membrana basal propiamente dicha, el capilar glomerular, y tenemos el pocito adosado, muy similar a la foto que vimos anteriormente. Igual hasta aquí, este es el capilar glomerular, la célula endotelial, la membrana basal propiamente dicha, y acá tenemos el pocito que está adosado o pegado. En este cuadro tenemos formas secundarias de nefropatía de cambios mínimos. Tenemos medicamentos, alergenos, neoplasias, infecciones y otras glomerulopatías. En general, las nefropatías de cambios mínimos de origen secundario son mucho más frecuentes en el adulto, así como de origen primario son mucho más frecuentes en el niño. Entonces, este cuadrito más estaría relacionado a personas de edad adulta para arriba. Y justamente hablando del adulto, tenemos tratamiento de la nefropatía de cambios mínimos en adulto. La nefropatía de cambios mínimos en adulto, como ya hemos mencionado, lo más probable es que sea de origen secundario, ¿no? Pero también hay nefropatía de cambios mínimos de origen primario en el adulto. Acá tenemos nefropatía de lesiones mínimas, el uso de corticoides, y cuando hay contraindicación con corticoides, ¿qué cosa se usa? Se usa o corticoresistencia, se puede usar ciclosporina, tacrolimus, ciclofosfamida o en todo caso micofenolato de mofetil. Y si no, podemos usar corticoides, ¿no? Al fin y al cabo, de acuerdo a la evolución, vamos a ir migrando de tratamientos en tratamientos hasta poder encontrar una mejoría en nuestro paciente con nefropatía de cambios mínimos en el adulto. ¿Cuál es el pronóstico? Dice aquí, aunque algunos pacientes presentan numerosos brotes o una dependencia prolongada a los corticoides, el pronóstico es excelente. Las principales complicaciones, más que todo, son consecuencia de los tratamientos. La insuficiencia renal avanzada es poco frecuente, menos del 5%, y solo ocurre cuando los casos son córtico-resistentes. En estos casos se observan lesiones de glomerulosclerosis focal y segmentaria si se repitiera la biopsia renal. Es decir, la nefropatía de cambios mínimos, cuando no va bien, hay cierta tendencia a encontrar hallazgos de una focal y segmentaria. Y luego pasamos a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y resulta de que la glomerulosclerosis focal y segmentaria no es una enfermedad, sino es un patrón morfológico.
nefróticos. Ese es un síndrome. Síndrome de focalización segmentaria es un síndrome, es un patrón morfológico que se caracteriza por una esclerosis que afecta a parte del ovillo. Parte del ovillo. Eso se llama segmentario. Y de algunos glomérulos. Eso se llama focal. Entonces tenemos el riñón, ¿no? Donde algunos glomérulos van a estar afectados. Y de esos algunos glomérulos afectados, van a estar afectados solamente una parte del ovillo. Por eso se llama focal y segmentario. Dice acá, este patrón es común a varias enfermedades que tienen mecanismos fisiopatológicos, pronósticos y tratamientos muy distintos. En cuanto a su epidemiología, la focal segmentaria, la glomerulosclerosis focal segmentaria es la causa del 10 al 15% de los casos de síndrome nefrótico del adulto. Sin embargo, se observa un incremento de esta patología en algunos países como Estados Unidos. La presentación clínica depende de si es una focal segmentaria primaria o secundaria. La focal segmentaria primaria debuta con un síndrome nefrótico. Se acompaña de hipertensión arterial, hematuria microscópica e insuficiencia renal en el 30 a 45% de los casos. Y sus remisiones espontáneas son menos del 5%. Dice al inicio pueden estar precedidas por una insuficiencia renal aguda, favorecida por los tratamientos que nosotros le damos, y también complicaciones trombóticas en más del 20% de los casos. Las formas secundarias de la focal segmentaria, por ejemplo, a una hiperfiltración, pueden debutar sin hipoalbuminemia, sea o no la proteinuria de rango nefrótico. Pero cuando no es nefrótica, la proteinuria suele aumentar progresivamente. También tenemos formas hereditarias de focal segmentaria, y esto tiene una presentación variable dependiendo de la mutación implicada. ¿Cómo es la patología en cuanto a la focal segmentaria? Dice, la lesión fundamental y diagnóstica es la esclerosis que afecta parte del ovillo glomerular, se llama segmentaria, de algunos glomérulos y de algunos glomérulos focal. Se asocia a un colapso de las asas capilares con aumento de la matriz mesangial y condensación en el polo vascular periliar y a una lesión focal de hialinosis. Esto se llama material acelular liso y homogéneo fusinófilo con la coloración de tricrómico. Causas de las formas secundarias de focal segmentaria. Tenemos infecciosas, tenemos por fármacos o drogas y tenemos una respuesta adaptativa a la hiperfiltración. Avanzamos. Forma etiológica de la focal segmentaria. De acuerdo a su patrón morfológico y de acuerdo a si son formas primarias, formas secundarias, formas hereditarias y de origen desconocido. Vamos a tener la causa, ¿no? Vamos a tener en la microscopía electrónica y cómo es la clínica y cómo puede ser el tratamiento. En realidad, como este es un patrón, es algo muy grande, muy extenso, muy profundo y complicado el tratamiento realmente. Valoración del paciente con patrón de focal segmentaria. Acá lo divide en síndrome nefrótico y una fusión difusa de pedicelos, una proteinuria menor de 13.5 gramos y una proteinuria más de 3.5 gramos. Y lo divide y lo va manejando, ¿no? Al medio le hace un estudio genético. Realmente son enfermedades muy complejas y complicadas. Acá, por ejemplo, tenemos dos imágenes de dos glomérulos con lesiones segmentarias, ¿no? Entonces, este segmento que está pintado de amarillito está afectado en este glomérulo, este segmento no. Igual acá, este segmento está afectado, ¿no? Y este segmento no. Entonces, esto sería segmentario.
Y si observamos a todo el riñón, vamos a observar que algunos glomérulos están afectados y otros no. Y eso se llamaría focal. Acá también tenemos otro glomérulo. Acá tenemos la afectación, que está más pintadito, y por acá no. Segmentario. Luego pasamos a la nefropatía membranosa. Dice acá es una enfermedad causada por anticuerpos dirigidos contra diversos antígenos positarios, causando daño positario y el depósito de inmunocomplejos en donde en la cara externa de la membrana basal glomerular, es decir, a nivel subepitelial. La nefropatía membranosa constituye una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en adultos y ancianos, mientras que en niños y adolescentes es rara. La incidencia se sitúa entre unos 5 a 10 casos por millón de la población por año. ¿Cómo es el cuadro clínico de la nefropatía membranosa? Dice acá, el 80% de los casos se presenta con síndrome nefrótico completo, es decir, lo que conocemos. El resto de los casos se detecta como proteinuria no nefrótica y el diagnóstico puede retrasarse considerablemente por la ausencia de los síntomas. Aunque la presencia de microhematuria es relativamente frecuente, la hematuria macroscópica es muy rara y obliga a descartar la presencia de trombos de las venas renales o tumores urológicos. En cuanto a etiopatogenia de origen primario, ¿no? Dice acá, el receptor de la fosfolipasa A2 del tipo M, llamado también PLA2R, constituye el antígeno responsable de un 70-80% de las nefropatías membranosas primarias. Otros antígenos positarios que ponen en marcha un mecanismo autoinmune similar, ahí está, para que lo lean, son complicadas la lectura. Y en cuanto a la etiopatogenia secundaria o de origen secundario en la nefropatía membranosa, dice aquí, es un prototipo de la enfermedad renal causada por complejos inmunes. Se acepta que los antígenos implicados, que pueden ser de origen infeccioso, farmacológico, tumoral o de otras diversas procedencias, se depositan primero en la membrana basal glomerular y en los podocitos. Y luego los anticuerpos específicos generados contra estos antígenos van a atravesar la membrana basal glomerular para acoplarse con ellos, dando lugar a la formación in situ de los complejos antígeno-anticuerpo o complejos inmunes. En estas imágenes observamos, dice, biopsia renal en un caso de nefropatía membranosa. En la figurita A dice paredes capilares engrosadas sin proliferación celular, es decir, los núcleos y las células están conservadas, lo que está incrementado son los capilares, es decir, parecen como soguitas, ¿no? Están bien marcadas los capilares. Algunos de ellos, por supuesto, están bien marcaditos, ¿no? En la figurita B, que está acá, tenemos aquí el capilar glomerular, ¿no? Dice aquí depósitos de complejos en la vertiente subepitelial, es decir, por fuera de la membrana basal. Y aquí observamos esos puntitos rojos, ¿no? La membrana basal vendría a ser la zona intermedia y la azul vendría a ser el endotelio. Entonces tenemos que esos puntitos rojos están prácticamente ya saliéndose de la pared capilar, es decir, encima de la membrana basal glomerular y debajo de las células epiteliales o podocitos. Y en la C, en el cuadrito C, que es una microfotografía electrónica, tenemos aquí el capilar, es la luz del capilar, las células endoteliales por dentro, y luego tenemos la membrana basal glomerular, y observamos estas manchas oscuras, que más están en la porción externa de la pared glomerular, de la membrana glomerular propiamente dicha, que en la membrana interna, ¿no? Por eso dice depósitos electrodensos homogéneamente distribuidos a lo largo de la vertiente externa subepitelial de un capilar glomerular en una imagen de microscopía electrónica. Causas más importantes de la nefropatía membranosa secundaria tenemos infecciones, tumores, fármacos y enfermedades sistémicas.
El tratamiento personalizado de la nefropatía membranosa. ¿Cómo se hace el tratamiento? Se clasifica en riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. En riesgo bajo, lo único que se hace es usar medicamentos que bloqueen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, enalapril, captopril o los sartales. En el riesgo moderado, tenemos un síndrome nefrótico persistente con antiplados R entre 150 y 150 o en ascenso y una función renal normal. ¿Qué cosa es lo que puede recibir este paciente? Rituximab o tacrolimus, ¿no? Si tenemos un riesgo alto, es decir, una proteinura mayor de 8 gramos en orina de 24 horas, una hipoalbuminemia grave menor de 2 o 2.5 gramos por decilitro y un deterioro progresivo de la función renal con antiplados R mayor de 150, entonces tenemos que usar regímenes basados en ciclofosfamida. Dice acá pauta Ponticelli, ¿no? Sustitución de ciclofosfamida oral por choques endovenosos, es decir, en vez de oral usarlo endovenoso, y combinaciones de corticoides con ciclofosfamida y rituximab. Esto de aquí ya tiene un pronóstico no bueno, por decirlo de alguna manera. El de acá tiene un pronóstico intermedio y este tiene un mejor pronóstico. Incluso en algunas oportunidades esto puede revertirse espontáneamente. Y acá tenemos pues nuevamente nuestro capilar glomerular de la luz del capilar. Acá tenemos una plaqueta. Acá tenemos las células endoteliales que cubren el capilar por dentro, la membrana basal propiamente dicha. Y luego tenemos los pies, los podocitos o pedícelos. Observan ahí que no estaban fusionados, o sea, este de aquí es un capilar glomerular normal. Acá por fuera dice que es el espacio urinario y bueno, hay unas estructuras, pero esto sería la estructura normal. Y acá tenemos un podocito, este es un podocito, ¿sí? Con sus brazos, todo es una microfotografía electrónica y sus pies o pedícelos. Miren cómo le salen un montón de pies al podocito y todo esto es un capilar que lo está abrazando prácticamente. El podocito abraza con sus brazos, por llamarlo de alguna manera, a los capilares y es la capa externa de la pared glomerular. Bueno, eso es todo en cuanto a síndrome nefrótico. Vamos a descansar unos 2 minutos y continuamos.